interanual 39.4. La vi Abraham, es economista de la Universidad Nacional de Rosario y está en línea para charlar sobre este tema con la radio. La vi, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día, ¿cómo te va? Gracias Bien, por el llamado. a vos por atendernos. ¿Qué mirada tenés sobre el indicador que ayer difundió el INDEC? Bueno, en principio, por supuesto, es un buen número, se esperaba un poco más, y entonces, en ese sentido, me parece que es un logro, por supuesto, esto hay que decirlo, y después, nada, lo que ya hemos dicho en otras oportunidades, que es un buen número, ¿a qué precio social? Es decir, ¿cuál es el costo efectivamente de que esté bajando tanto la inflación? Y bueno, lo vemos un poco en otros indicadores. Parece que mirar únicamente la inflación nos deja un poco rengos, digamos. Tenemos que mirar la otra pata que tiene que ver con la baja en el consumo, con que efectivamente los salarios durante la primera mitad del año aumentaron menos que los precios, es decir, este número bajo de inflación de 15 puntos en la primera mitad del año, si los sueldos aumentaron menos que 15 puntos, hace que, más allá de que sea un número bajo, alcanza menos la plata, y eso es la sensación que está dando vuelta un poco, que es que todo está caro, independientemente de que parezca haber un poco menos de inflación, todo está carísimo. Bueno, me parece un buen abordaje esta última parte, ¿no? Porque es lo que preso de mucha gente, que puede confiar incluso en la estadística pública, que dice, bueno, sí, los precios no están subiendo tanto, porque de hecho el rubro de alimentos es de los que menos está subiendo, pero a mí el sueldo, la remuneración cada vez me rinde menos. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Por ese fenómeno también de ingreso que mencionabas? Sí, principalmente por eso, porque no podemos mirar únicamente los últimos meses, sino mirar todo el proceso desde que se inició este gobierno, en donde efectivamente los sueldos van perdiendo contra los precios, digamos, donde efectivamente las cosas quedaron caras desde el año pasado y es muy difícil comprarlas. Y cuando digo las cosas, es todo, desde ropa hasta, bueno, lo vemos mucho en el consumo de salir a los restaurantes, los bares que están vacíos. Bueno, los precios de los alimentos mismos son caros, en el sentido de que efectivamente los sueldos no alcanzan para comprarlos. Entonces, mirar únicamente la variación mensual, bueno, nos deja, insisto, como con una falta de mirar el total de la foto, digamos, completa, y ver que el consumo efectivamente generalizado no repunta, que los negocios no venden, que estamos viendo inclusive un aumento en la desocupación, lenta por supuesto, porque la desocupación no es que aumenta de la noche a la mañana, pero bueno, no se están generando puestos de trabajo, y bueno, esto, por decirlo de alguna manera, es lo que está faltando una mirada más completa. Y para cerrar, lo último también para completar la idea, es muy caro en términos sociales, porque lo primero que apunta este gobierno es achicar el gasto, y achicar el gasto es quitarle un montón de cosas que la gente recibía de cierta manera, desde una buena salud, desde educación, desde hasta los sueldos de los propios trabajadores y trabajadoras del Estado, que han bajado muchísimo realmente, desde docentes universitarios, por dar un ejemplo. Bueno, han bajado en términos de poder adquisitivo. Claro. Y ayer el dólar, que empezó a despertarse nuevamente, el oficial cerca de 1.300, el Libra, el Blue aquí en Rosario 1.350. ¿Puede haber algún tipo de repercusión en precios en el mes de julio que estamos transitando? Y puede haber algo, es cierto, el dólar había aumentado mucho menos que todas las demás cosas y estaba entre comillas, ¿no?, barato, y eso también tiene que ver un poco con una mirada un poco más compleja, que tiene que ver con que si hay salarios bajos, hay como contrapartida muchas ganancias, mucha plata dando vuelta, de ganancias de empresariales, ganancias que no están y que presionan sobre el valor del dólar, presionan permanentemente estas ganancias, quieren convertirse a dólares, ven la oportunidad de convertirse a dólares, y entonces hay una presión permanente sobre el mercado del dólar, y esto hace que aumente el dólar, y bueno, sí, un poco va a tender a aumentar ciertos precios. Y la última, el gobierno se entusiasma con la posibilidad de que cerca de las elecciones, probablemente en septiembre, octubre, la inflación mensual pueda arrancar con 0.9, 0.8. ¿Lo ves viable? ¿Crees que es posible ese escenario? Es difícil, no digo que es imposible, pero otra vez, mirar únicamente la inflación y no mirar cuánto alcanza la plata para llegar a fin de mes, está muy bien el gobierno decir que puede hacer eso, pero si la plata no alcanza, sirve de poco realmente, porque bueno, hay que mirar la película completa, insisto. La vi, gracias por el testimonio en la radio, como siempre, un saludo.
Una saludo, hasta la próxima. Lavi Abraham es economista, docente de la Universidad Nacional de Rosario. Su mirada sobre la inflación de junio, que ayer se divulgó, 1.6, la variación interanual 39.4 y la semestral acumulada 15.1%. Decía que es un buen dato, que el gobierno puede celebrar, pero que hay que tener una mirada más integral, más completa, una foto, digamos, más abarcativa, donde hay una pata de consumo, de ingresos que no se recupera, producto de que probablemente la gran mayoría de las paritarias estén cerrando por debajo de ese indicador semestral que recién difundíamos. 7:25, ahora en la mañana. El mejor comienzo para tu día. El primero de la mañana. Redescubrí el poder de la palabra confianza. Crestale Propiedades. Más de 1000 razones de inversión para confiar. Crestale Propiedades. Toda la confianza en un nombre. Su atención, por favor. Alianzas desde 50.000 pesos. Regalamos cintillo, medalla de oro y grabado. 40% de descuento contado efectivo. Tarjetas hasta 6 cuotas sin interés.